Buenos días. Comenzamos un segundo vídeo en el que, frente al vídeo anterior, en el que describimos las características de esa ideología dominante que defiende la primacía de la enseñanza virtual por encima de la enseñanza presencial, vamos a hacer una pequeña descripción sobre qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la experiencia en las aulas. Y lo vamos a hacer sobre todo, evidentemente, a partir de la experiencia personal y de la experiencia de mis colegas, pero también para que las personas que no están vinculadas al mundo de la educación sepan cómo se ha funcionado, porque quizá desde fuera lo que se ve es que se han dado clases, unas mejor, otras peor. Los que tienen hijos ven que sus hijos se encerraban en la habitación con las clases virtuales con los profesores, pero me gustaría contar algo de lo que hay detrás. Y supongo que como muchos profesores tienen experiencias también particulares, pues pueden contrastar la opinión de este vídeo con otras opiniones. Así que vamos a ver cómo se ha procedido. En primer lugar, habría que decir que yo creo que este país le debe algo a los profesores que durante todos estos meses han estado trabajando y dando clases a sus hijos. Evidentemente, como en cualquier otra disciplina, hay personas que hacen mejor su trabajo y personas que lo hacen peor. Pero las clases se han mantenido más o menos en tiempo y forma, y se han mantenido de la noche a la mañana con lo que había en la casa, con la conexión que tenía el profesor, con los útiles que tenía el profesor, con los libros que tenía en casa, con lo que tenía en su propio domicilio. Y que todo un sistema educativo se mantenga con eso es algo que al menos yo creo que habría que agradecer. Y para que se vea por qué habría que agradecer, vamos a describir una clase. ¿En qué consiste? Eh, el profesor tiene una plataforma virtual a la que se conecta. En esa plataforma se convoca una clase. ¿La plataforma cuál es? Pues en algunos casos los centros tenían una plataforma desarrollada, en otros casos pues se ha hecho uso de plataformas ya existentes, pues como Zoom o Blackboard o Google Meet o cualquier otro tipo de plataformas. En algunos casos se ha facilitado la tarea al profesor, se le han creado unas aulas con el nombre de los alumnos, y en otros casos no, ha sido el profesor el que lo ha tenido que organizar todo. Eso ha variado según los centros. Pero en todos estos casos, profesor y alumnos se conectan a una plataforma y empieza una clase online. Claro, la imagen que tenemos de las conferencias online es la que sale a veces en los telediarios, cuando sale pues, una conferencia de presidentes de gobierno, y en esas conferencias lo que se ve es una pantalla enorme con unos colores estupendos y con 12 o 15 personas sonriendo desde distintos lugares. No es eso lo que veía un profesor. Un profesor tenía una clase con 20, 40 o en las clases universitarias 60 o 80 alumnos. No todos pueden salir en pantalla, así que hay unos cuadraditos con las imágenes de 4, 5, 6 o 12 alumnos, pero el profesor tampoco ve eso, puesto que la mayor parte de los alumnos no conectan la cámara. Así que lo que ve es una pantalla en blanco con unos nombres identificadores de alumnos y da clase a eso. ¿Por qué no se conectan los alumnos? Pues yo creo que por algo muy... Bueno, aparte de porque cualquier persona puede no querer mostrar su dormitorio, cosa que es bastante comprensible, también es cierto que el ojo humano está acostumbrado a mirar al otro hablante cuando habla. En la conversación la mirada es muy importante porque sirve para seleccionar al otro hablante cuando acabamos de hablar. Así que estamos acostumbrados a focalizar la mirada de un modo determinado. Cuando damos clase virtual miramos a una pantalla y la miramos con la misma focalización con la que miraríamos a la cara de una persona que estuviera a 2 metros de distancia, a una distancia interpersonal. Eso cansa muchísimo la vista. De hecho, muchos profesores hemos acabado con conjuntivitis. ¿Por qué produce la conjuntivitis esto? Pues por la diferencia en la focalización. Quiero decir que seguir 6 horas de clase mirando una pantalla es muy pesado, es muy duro. Es algo que no se cuenta en el discurso dominante porque evidentemente las clases online son estupendas, pero es un problema. Claro, como el profesor no ve a los alumnos, no tiene interacción. Y cuando el profesor empieza a hablar y pregunta algo, normalmente en clase un profesor mira las caras de los alumnos, las caras transmiten información, mira los gestos,
mira cómo se sientan los alumnos. Todo esto nos indica cómo está funcionando la clase, cómo está evaluando. Se ve quién abre el ordenador y empieza a conectarse a internet porque le aburre. Se ve quién está pasando limpio otros apuntes. Se ve quién está hablando porque le ha gustado lo que se ha dicho en clase y lo está discutiendo con un compañero. Todo eso se ve, pero todo eso se pierde en una clase online. Así que el profesor intenta hacer intentos desesperados para ver si algo se entiende, y lo que recibe es una interacción diferida, bastante diferida, normalmente a través del chat. Es decir, en vez de que un alumno diga sí, porque claro, conectar un micrófono y decir solo sí delante de 30 o 40 alumnos online, pues cuesta. Así que normalmente lo que hacen los alumnos es decir sí, 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 de forma diferida en el chat que suele haber alrededor de la pantalla. Es muy difícil hablar 40 minutos o 60 minutos o desarrollar una clase en ese entorno, pero ese ha sido el entorno en el que se han dado las clases. Pero claro, se me dirá, bueno, es que eso le ocurre al profesor que habla, pero es que una clase virtual no es para eso. Vale, vamos a ver qué es lo que se ha hecho en las clases. ¿Qué puede hacer el profesor en una clase virtual? Evidentemente, el profesor puede dar una charla teórica. ¿Por qué puede dar una charla teórica? Porque hay conceptos que es conveniente que el profesor matice o valore o prepare para que el alumno pueda entender. Y es bueno que lo haga de viva voz porque, una vez más, la explicación natural no es igual que la explicación en vídeo. Volveremos sobre esto. Pero para que un vídeo sea bueno, tiene que tener unas características muy determinadas y tiene que estar muy bien editado. Y lo que se le pide a cualquier profesor es que se convierta en un experto en edición de vídeos. Y eso no es posible porque no es nuestro trabajo. Para editar un vídeo hace falta unos conocimientos. Y hace falta mucho tiempo. Pero bueno, volveremos sobre esto. Imaginémonos, por ejemplo, que ha hecho un PowerPoint y lee el PowerPoint. Bueno, eso es algo bastante pesado, es un tipo de clase que a mí particularmente no me gusta, pero se hace mucho. Vale, pero supongamos que es un profesor moderno, que es un profesor que busca las posibilidades del sistema. Imaginémonos que pregunta a los alumnos. Va a tener bastantes problemas para conseguir una interacción. Imaginémonos que escribe algo en la pizarra. Entre paréntesis, escribir en las pizarras virtuales no es tan fácil, porque las herramientas de edición de las que disponen son bastante limitadas. Es decir, muchos de estos sistemas están hechos para las conferencias online, pero no para las clases online. Y cuando hay que escribir, cuando hay que subrayar, cuando hay que borrar, cuando hay que hacer esquemas, las herramientas se revelan muy limitadas. Entonces, el profesor que intenta hacer un ejercicio, bueno, que está preguntando, está buscando desesperadamente que alguien le responda y prácticamente nadie le responde. Y ante ese silencio tremendo, porque además la respuesta es diferida, intenta sacar adelante la clase. Pero supongamos que es un profesor de prácticas, ha mandado una serie de ejercicios y está corrigiendo los ejercicios. Una vez más, intenta que los estudiantes respondan, intenta que los estudiantes hagan algo. Vale, supongamos que es un profesor que ha dividido la clase por grupos y que le está pidiendo al grupo A que haga algo. Pues seguramente está viendo cómo el resto de los estudiantes tienen cerrados los micrófonos, no sabe qué está pasando, no sabe qué interacción tienen ellos, no sabe si están siguiendo el problema, si no lo están siguiendo. Entonces lo que hay es prácticamente una serie de comunicaciones que como mónadas se van extendiendo en el espacio, el profesor por un lado, el estudiante que habla por otro, pero es muy difícil encontrar una interacción de grupo, grupal. Quiero decir que aunque se nos diga que las clases virtuales tienen todo lo bueno de las clases presenciales más todo lo bueno de lo virtual, en la práctica esto no es lo que se da o no es tan fácil hacerlo. Vale, dicho esto, ¿ha tenido algo bueno estas clases? ¿Tienen algo bueno? Bueno, creo que hay ciertos aspectos que son positivos. Por un lado está el hecho de que los profesores nos hayamos podido conectar. Eso quiere decir que la infraestructura o la dotación que tenemos en nuestras casas soporta este tipo de conexiones, más o menos. Eso quiere decir que al menos en las zonas urbanas nuestro país, en cierta medida, está bien preparado. Y en segundo lugar, otra parte buena es el esfuerzo del cuerpo de profesorado, especialmente el de los profesores de segundo de bachillerato. Hay que tener en cuenta que en estos días se están examinando los alumnos de las pruebas de acceso a la universidad sin ningún problema.
Y subrayo esto porque a veces el examinarse sin ningún problema, es decir, el que se cumplan una serie de plazos administrativos o que se cumpla una serie de pruebas, es el resultado de un esfuerzo ímprobo por parte de un cuerpo de profesores que ha estado preparando a los alumnos cuando estábamos confinados y ha estado intentando que mantengan el ritmo de estudio. Ahora estamos viendo cómo ha vuelto la liga y hemos vuelto cómo a los futbolistas les ha afectado la falta de ritmo. Bueno, estudiar es lo mismo que entrenar y los estudiantes, si hubieran estado 3 meses sin estudiar, ahora en selectividad habrían tenido muchísimos problemas. Pero ha habido un grupo de profesores que es un grupo dedicado, que ha estado trabajando y que ha estado preocupándose mucho. ¿Y esto por qué? Porque la enseñanza en España sigue siendo voluntarista en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria. Es lo mismo que decía Ramón y Cajal, lo mismo que decía Unamuno cuando hablaba de los héroes de voluntad. Pues como siempre, el sistema se mantiene por el esfuerzo voluntarista de los profesores y también por el esfuerzo voluntarista de los buenos alumnos, de los que han querido seguir aprendiendo, que son en el fondo la base del sistema. Esas buenas prácticas a nivel individual. Pero ¿qué hay en medio? ¿Cuál es la estructura intermedia? Pues la estructura intermedia desaparece y lo que queda es el profesor con su voluntad en su clase delante de sus alumnos. No pido un aplauso para los profesores, pero bueno, al menos sí un poco de consideración. Ante todo esto, ¿qué es lo que se nos dice? Bueno, recordemos que el discurso dominante nos dice que una clase virtual no se pierde nada. Así que supongo que la crítica que me harían a este vídeo es que es mi opinión, que es una opinión particular y que no se puede generalizar. Y que, bueno, es una ofensa muy grande a un nuevo sistema el decir que ocurre esto, que estos son pequeños desajustes que se van a curar con el tiempo. Que ya vemos que es una de las críticas que siempre pone la modernidad a las críticas que se le hacen. Es decir, claro, como esto es moderno, bueno, pues hay una serie de inconvenientes que se van a resolver con el tiempo. Claro, ¿por qué no se pierde nada? Porque hay una atención personalizada al alumno y porque el estudiante puede preguntar. Entonces, se limita toda la interacción entre profesor-alumno a que el estudiante pueda preguntar. Es verdad, el estudiante puede levantar una mano y de hecho en algunos programas sale un iconito muy bonito de un muñequito que levanta la mano, pero eso no es preguntar. Preguntar es el estudiante que se te acerca después de clase y que te comenta algo que le ha gustado de tu explicación. Preguntar es el estudiante que se te acerca por el pasillo y te comenta algo que se le ha ocurrido o un trabajo que podría hacer. Preguntar es la consulta de dudas en el despacho cuando llega un estudiante y bueno, se habla de la materia, pero también se habla de estudiar o se habla de otro tipo de cosas. La interacción profesor-alumno no es una pregunta. La interacción profesor-alumno es algo más complejo, es algo social, es algo que requiere tiempo y requiere el contacto personal. Siempre a lo largo de la historia la relación profesor-discípulo se ha hecho a través de la presencialidad y cuando no estaban presentes los alumnos viajaban. Y a lo largo de toda la historia está llena de alumnos que han viajado para encontrarse con maestros y para aprender de ellos. Esa interacción no se puede resumir a hago una pregunta a través de una plataforma. Y la segunda crítica que sería esto es que hay una atención personalizada. Ya hemos visto lo que es la atención personalizada. Y por último, creo que algo sobre lo que los medios han pasado de puntillas es lo que podríamos llamar la copyfest, la fiesta de la copia. Porque estos exámenes, los de la tercera evaluación, en todos los niveles educativos, se han hecho en casa. Bueno, son los casos en los que ha habido exámenes. Pero vamos a centrarnos en la enseñanza universitaria. Claro, hacer un examen a un grupo de 80 personas, cada uno en su casa, supone un riesgo bastante elevado de que haya una copia generalizada. No solo porque el estudiante puede tener acceso a toda la información, sino porque todo el grupo puede estar conectado a través de las 1000 formas de conexión que se pueden establecer hoy en día. Claro, si yo hiciera un sistema, imagínense ustedes una prueba de MIR o una prueba de oposiciones a un cuerpo público en la que los estudiantes respondieran a las preguntas desde casa y que de eso se determinara cuáles van a ser los funcionarios de una administración pública o los médicos del sistema de salud. Supongo que se armaría un revuelo tremendo
y se diría que esos exámenes no son legítimos y que habría que repetir las pruebas. Sin embargo, aquí hemos examinado a todos nuestros estudiantes así y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. ¿Y qué es lo que se nos ha dicho? Bueno, el discurso dominante evidentemente no puede reconocer que el sistema no puede controlar a todos los alumnos, así que se hacen recomendaciones. Entonces se dice, es verdad que con ciertos tipos de examen se puede copiar, pero hay tipos de exámenes con los que es más difícil copiar. Fíjese, este más difícil. Y entonces lo que se recomienda es un examen tipo test, por ejemplo, con las preguntas barajadas. Los exámenes tipo test son muy interesantes porque son el paradigma que le conviene a este discurso dominante, ya que los exámenes tipo test son muy fáciles de hacer, son muy fáciles de aleatorizar y son muy fáciles de corregir. Y como eso se puede automatizar a un sistema o un discurso dominante que esté abogando a favor de la automatización de todo el proceso universitario, un examen tipo test le resulta muy cómodo y muy rentable, porque una máquina puede hacer exámenes tipo test. Entonces, ¿qué se nos dice? Bueno, pues que se hagan exámenes tipo test, que se hagan 60 modelos, porque eso es posible, que se aleatoricen, y así el estudiante tendrá menos posibilidades de hablar con otro alumno. Claro, puesto que las preguntas son las mismas, si se crea un grupo de WhatsApp y se dice, oye, la pregunta sobre la estructura molecular de no sé qué, ¿era la respuesta de tal? Y siempre hay alguien que lo va a saber y da igual que esa pregunta sea la número 39, la número 65 o la número 3 y que la opción sea la B, la C o la D. Se puede responder, es decir, es muy fácil copiar con esto. Una segunda respuesta que se nos ha dado es, vale, pues se hacen exámenes tipo test, se aleatorizan y se da poco tiempo para responder. Es decir, se somete al alumno a un examen de 40 preguntas en 15 minutos, por ejemplo. Independientemente de que pueda parecerme injusto que a un estudiante se lo someta a un estrés de tiempo y no se le deje tiempo para pensar, porque creo que en los exámenes el estudiante tiene derecho a estar tranquilo y a pensar, eso tampoco es una respuesta, porque la velocidad no es algo que impida la copia, es decir, no se va a la causa, que es posible copiar y es muy fácil copiar, sino que así va a ser más difícil. Y con esto se pasa de puntillas sobre un hecho que a mí me parece gravísimo, que es que se ha permitido una copia global o la posibilidad de una copia global en todo el sistema universitario. Eh, y la pregunta es si esto nos importa. Y la respuesta la tenemos en el ministro Castells, que es el ministro de Universidades, quien hace mes y medio, en unas declaraciones, cuando se le preguntó por la posibilidad de copiar, dijo que, bueno, que el alumno que copiaba y copiaba bien demostraba inteligencia y sentido crítico. Claro, este argumento es muy peligroso, porque si nosotros dijéramos que un ladrón que robe bien y que haga un buen robo demuestra inteligencia y sentido crítico, o que un asesino que asesine bien y no lo pillen demuestra inteligencia, sí estamos diciendo algo, pero no sé si sería el mejor argumento. Y no sé si con eso se le podría acusar a quien dijera esto de estar impulsando los robos o los asesinatos. Pero me parece gravísimo que nuestro ministro diga que no hay nada malo en copiar, da una medida de hasta qué punto ciertos elementos del sistema educativo se han considerado despreciables o se han considerado poco importantes. ¿Por qué? Porque hay un discurso dominante, que es el discurso de lo virtual, y ese discurso de lo virtual no puede ser empañado por un pequeño elemento como es que hoy en día, con las formas virtuales, los estudiantes puedan copiar. Hasta aquí este segundo vídeo. Evidentemente estas opiniones son personales, no pretendo que sean globales, pero sí que si alguien tiene otro tipo de experiencias, una experiencia parecida, pues que la acuerde, porque creo que los profesores hemos hablado poco de lo que nos ha pasado durante este periodo y creo que este discurso que se nos está imponiendo de lo virtual como bueno per se debería formar parte de un debate bastante más amplio y no debería pasarse de puntillas sobre él. Volveremos con un tercer vídeo en el que hablaremos de las Flipped Classroom y hablaremos de lo virtual y buenas y malas formas, buenas y malas prácticas. Muchas gracias.